Muy bien, en el caso de historia, vamos ahora con lo que es la Primera Guerra Mundial. Les dije que acá nos vamos a llevar un poquito más de tiempo, lo vamos a ver en 2 semanas. En este caso, primero tenemos que saber cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial, por qué se suscitó esto. Si ustedes se acuerdan en las sesiones anteriores, en las secuencias anteriores, vimos lo que era el colonialismo en Asia y en África. Y dentro de los países que se repartieron el territorio africano estaba Gran Bretaña, Portugal, España, Francia, ¿sale? También estaba Alemania. Y dentro de la repartición que se dio, le tocaron muy pocos territorios a lo que fue Alemania. Además de que Alemania era una emergente potencia. Si ustedes se acuerdan, en la sesión todavía anterior se dio la unificación de Italia y Alemania gracias a un sentimiento nacionalista. Cuando ocurrió esta unificación de los estados alemanes, su colindancia con Francia llegó a tener cierta rivalidad entre franceses y alemanes por disputa de algunos de los territorios. Entonces, ahí ya había comenzado una rivalidad entre dos países, además de que consideraban a Alemania como una posible amenaza. Alemania no quedó contenta con la repartición de África y los territorios porque le había tocado poco. Entonces ahí también se generó otro aspecto por el cual se quería generar mayor dominio y mayor poder por parte de los alemanes. El colonialismo tiene que ver con esa parte. La ideología de conquistar para tener más poder, para tener más recursos, materias primas, para generar más economía y bueno, en este caso querían desarrollarse como potencias, ¿sale? Eh, para esto vamos a ver primeramente la lectura de nuestro texto de la página 103, vamos a leer y subrayar y de ahí vamos a responder estas dos preguntitas. Primero, ¿cuál fue el acontecimiento que detonó la Primera Guerra Mundial? ¿Y a qué país atacó Alemania en agosto de 1914? Vamos a ver entonces. Acá estamos. Nos vamos a ir a la página 103. Eso es lo que tenemos que leer. ¿Va? Y de ahí vamos a obtener esas pequeñas partes o preguntas que nos hacen ahí. ¿Vientos? Ahora, otra situación que hay que reconocer dentro de la causa, porque ya eso es para la parte siguiente, es que, si ustedes se acuerdan, habían conflictos entre el Imperio Austrohúngaro, ¿sale? Y en este caso el Imperio Otomano también se estaban dividiendo. Aquí la cuestión fue que se peleaban territorios de los Balcanes. ¿Cuál es el territorio de los Balcanes? Donde está Albania, Bulgaria, Bosnia, toda esta parte del territorio europeo era algo que se peleaban, pues tenía salida hacia el mar Mediterráneo, ¿sale? Entonces hay algunos territorios que se segregaron y llegaron a dar paso a que hubiera conflictos. Sobre todo había un conflicto entre los serbios y el Imperio Austrohúngaro. Y de ahí viene cómo es que los serbios mataron a alguien del Imperio Austrohúngaro y por eso se detonó la Primera Guerra Mundial. Pero para eso tienen que poner mucha atención a su lectura, ¿va? Después vamos a observar el video que se llama La Primera Guerra Mundial, Causas, y vamos a responder estas preguntas que nos vienen marcadas. Pónganle mucha atención al video porque es muy sencillo de responder. Primero, ¿cuál fue el periodo que duró la Primera Guerra Mundial? Es decir, ¿de qué año a qué año? ¿Sale? Lo pones con fecha casi casi. Luego, ¿qué rivalidad había entre Alemania y Gran Bretaña? Es decir, ¿por qué había esa rivalidad? ¿Cuáles eran las causas de que hubiera tanto odio? ¿Sale? Siguiente, ¿cuáles eran las 6 principales potencias en 1890 en Europa en esa época? Y de ahí vamos a ver cómo se conforman dos grandes bandos. ¿Por qué se odiaban los franceses y alemanes? Además de lo que yo les dije, ahí viene en el video otras razones por las cuales se estaban odiando. ¿Qué países se aliaron a Alemania y cómo se le llamó a esta unión? ¿Sale? ¿Y qué países se aliaron con Francia y cómo se le llevó a esta unión? Hubo dos grandes bandos, ustedes tienen que colocar el nombre y también quién se alió con quién, ¿va? Y la última, ¿en qué zona se dio el estallido de la Primera Guerra Mundial? Es una zona que viene aquí en su mapita y lo van a mencionar en el video.
yo ya lo dije, y en esta zona se gestó la Primera Guerra Mundial, o se inició la Primera Guerra Mundial, ¿va? Con respecto a la sesión número 2, vamos a leer y subrayar los textos de la página 105 y 106 para después elaborar un resumen de cada subtema, ¿sale? Mínimo su resumen tiene que ser 5 renglones por subtema. Vamos a ver, en este caso, cuáles son los textos. La guerra de trincheras es solamente 5 rengloncitos de acá. Van a ver cómo en esta imagen se nota cómo era una trinchera. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película de La Mujer Maravilla, la número 1, ahí marcan cómo es que estaban las trincheras. Y estas trincheras estaban en territorio de Bélgica, que estaba en medio de Alemania y Francia, ¿sale? Y Bélgica, sin deberla ni temerla, era el territorio para la lucha entre alemanes y franceses, ¿va? Entonces tenemos que ver cómo es que se desarrollaron estas trincheras, cómo fue que se utilizaron las armas químicas dentro de lo que fue la Primera Guerra Mundial, cómo avanzó la tecnología y la ciencia en la guerra, porque antes, pues en este caso, no había tanto poderío, cómo fue la economía durante la guerra y la participación de las mujeres durante la guerra. Sobre todo la participación de las mujeres fue en la mano de obra para crear armas. Lo van a leer ahí y van a ver cómo es que fue un papel importante el de la mujer en este periodo. Además, vamos a tener que ver el video que se llama Las armas químicas en la Primera Guerra Mundial. Y de ahí, ¿tú qué vas a hacer? Vas a tener que realizar un dibujo como tipo collage de todas las armas que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Ojo, no nada más armas, como también había armas químicas, también tenía que haber una manera de defenderse. Entonces, tienes que colocar cómo se defendieron y también con un dibujo. Después, vas a describir en 5 renglones cómo funcionaban estas armas químicas o las que se llegaban a ocupar y cómo hicieron para cuidarse de estas, ¿sale? Eso tiene que ver con lo que es los avances tecnológicos, ¿va? Y tiene que ver mucho con la materia de química. Lo mismo les puedo llegar a decir que así como se ve en la película de La Mujer Maravilla, donde utilizan gases, eso sucedió en la Primera Guerra Mundial. Yo siempre que tengo una clase presencial, tratamos de poner una película acorde a ese periodo. A mí me hubiese gustado ver que ustedes vieran conmigo la película de La Mujer Maravilla y de ahí ir a obtener mejores referencias. Pero si ustedes tienen la oportunidad de verla, háganlo, ¿sale? Si no, ojalá cuando regresemos a clases presenciales la vemos y de ahí vamos obteniendo mejores conocimientos, porque también en el cine vienen conocimientos de lo que pasó hace años, ¿va? Les enseño solamente cuáles son los videos que tenemos que ver. Acá está, el día lunes. Es la Primera Guerra Mundial, causas. Todo viene descrito. En el presente video, marítima, entre una de las causas, es decir, ¿Sale? los países más importantes de Europa se estaban... Pongan atención, escúchenlo bien. Y este es el segundo video que tenemos que ver para poder hacer el dibujo de las armas y la explicación de cómo es que funcionaban y cómo es que se defendían. Metralladoras, granadas y en bromuro de sigilo, ¿Vale? un gas lacrimógeno. Entonces, hasta aquí quedarían nuestras actividades de historia. Espero que cumplan con todas. Son muy sencillas. Éxito con ellas.